La ciencia es una construcción colectiva propia de la especie humana. Mujeres y hombres por igual han compartido desde siempre la curiosidad y el descubrimiento. Sin embargo, en esta tercera década del siglo XXI empezamos a cuestionarnos lo que tomábamos como natural, el rol postergado de la mujer también en la investigación científica. La pandemia lo muestra claramente, los confinamientos generaron sobredemanda de cuidados que caen de manera desequilibrada en hombros femeninos. Se conocen ya varios estudios que señalan que las mujeres redujeron su producción científica durante 2020. Las consecuencias de la pandemia se suman a inequidades históricas. En Uruguay, esa disparidad se ilustra recurrentemente con la imagen de una tijera. Es un gráfico sencillo que muestra cómo más mujeres que hombres emprenden una carrera científica y cómo muchos más hombres llegan a la cumbre. Hoy, Sobre Ciencia quiere mostrar una pequeña porción del conocimiento que nuestras científicas están generando. Lamentablemente, solo podemos intuir todo lo que no conoceremos, cercenado por la tijera de la inequidad. Desde 1911, solo 5 mujeres recibieron el Premio Nobel de Química hasta el año 2020. El año pasado, Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna fueron galardonadas por el desarrollo de un método para la modificación del genoma que se conoce como CRISPR-Cas y que hoy ya revoluciona el trabajo científico en animales, plantas, microorganismos y también en personas. Vamos a hablar de CRISPR, vamos a hablar de investigación, vamos a hablar de técnicas de laboratorio que se aplican en Uruguay y que prácticamente arrancaron a nivel global también en nuestro país. Le agradecemos muchísimo a la doctora Martina Crispo, responsable de la Unidad de Animales Transgénicos y de Experimentación del Instituto Pasteur Montevideo, que nos acompañe. Bienvenida, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, agradecer por la invitación al programa y también felicitarlos por este programa tan necesario para la divulgación de la ciencia en nuestro país. Los agradecidos somos nosotros porque sin ustedes no tenemos nada para contar. Ustedes arrancaron con CRISPR en Uruguay muy en simultáneo. No hacía mucho que la técnica venía en desarrollo y, bueno, y comenzaron a conocerla y a implementarla. Sí, exacto. Las primeras publicaciones de la aplicación de CRISPR salieron en el año 2013 por estas investigadoras, Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier. Nosotros inmediatamente, gracias a la facilidad de la técnica y varias ventajas que tenemos, pudimos adaptarlas a nuestras condiciones en el laboratorio y empezar a aplicarlas. A pesar de que esta herramienta se conoce desde los años 90, la aplicación en sí salió en ese año y bueno, enseguida pudimos nosotros también poner manos a la obra y empezar a utilizarla. Tiene justamente eso, ¿no? Una herramienta relativamente sencilla dentro de lo que son las técnicas que tienen que ver con la genética, pero además la particularidad de que no se mete en ese otro asunto que es bastante más discutido, si se quiere, que es la transgénesis. ¿Podemos explicar cuál es la diferencia entre la edición génica, que es el CRISPR, y la transgénesis? Sí, claro. La transgénesis, que son las herramientas que nosotros usábamos anteriormente y que hoy en día se siguen utilizando, es la incorporación de ADN exógeno a cualquier organismo, ya sea un animal, una planta. Y eso, bueno, implica algunos mecanismos de inducción de este ADN. Entonces, el organismo nuevo va a tener dentro de sí mismo ADN de otro organismo, lo cual a veces es un poco complicado a nivel ético. Con CRISPR lo novedoso es que uno realmente edita el propio genoma de ese individuo, de ese animal, de esa planta. Lo que hace simplemente es cortar ese ADN y después el ADN se repara por propios mecanismos endógenos de la célula. Entonces no está uno introduciendo nuevos ADNs exógenos. Pero sí puede explorar maneras de potenciar algunas características que, bueno, entiende que serían más adecuadas, ya sea por un fin productivo, por un fin médico o por un fin experimental.
Sí, las potenciales aplicaciones de CRISPR son infinitas. En realidad, siempre decimos nosotros los investigadores que estamos en este campo que el límite es la imaginación de cada uno, porque depende si uno lo quiere aplicar en producción animal, en biomedicina, bueno, en terapia génica en humanos también. Uno tiene que saber qué gen es el que quiere mutar y de acuerdo a esa mutación después el animal o la planta va a tener el fenotipo deseado como para poder trabajar en ese modelo. Está bien. Y dentro de las cosas que ustedes hacen en el laboratorio es colaborar con otros grupos de investigadores quienes, bueno, les hacen de alguna manera la solicitud. Para desarrollar una investigación sería adecuado contar con modelos, pongamos, animales, que tengan estas características. Y a partir de esa solicitud ustedes, bueno, tratan de generar ese modelo, bueno, a través de la técnica CRISPR. Sí, nosotros tenemos, bueno, líneas de investigación propias con los modelos que nos interesan a nosotros, pero además la Unidad de Animales Transgénicos y de Experimentación es una plataforma nacional y regional del Instituto Pasteur de Montevideo que hace modelos animales a demanda, a medida de las necesidades del investigador. Y para eso nos asociamos con ellos, evaluamos un poco cuáles son los mejores genes a mutar de repente o editar en ese animal para que después se puedan investigar diferentes terapias en ese animal, en cáncer, en enfermedades neurodegenerativas. Hemos hecho modelos de infertilidad en humanos. Hay una variedad de modelos que hoy en día están disponibles. El pie fue perfecto porque justamente a través de esta pregunta quería introducir a la otra investigadora que nos va a acompañar en este primer tramo. La conexión será a través de Zoom, porque en definitiva, como decía Martina, acá hay un tema de todo el campo de investigación que se desarrolla en una primera etapa en animales y la posibilidad de trabajar, digamos, de generar el animal a medida. Y a partir de allí, bueno, más allá de las investigaciones propias de ustedes, otros laboratorios, bueno, desarrollan y avanzan en este sentido. Y ahí está el tema, ¿no? Infertilidad masculina, infertilidad humana, lo mencionabas, en Facultad de Medicina y en el Departamento de Zoología y Embriología se desempeña desde hace mucho tiempo la otra invitada, insisto, que se suma por Zoom, la doctora Rosana Sapiro. Está en línea. Rosana está en el Zoom. Buenas noches. Hola Gustavo, buenas noches. Hola Martina, ¿cómo estás? Un gusto de estar en el programa y poder, bueno, contar un poco lo que hacemos en mi laboratorio de reproducción en el Departamento de Histología. Y un gusto, igual que Martina, me resumo a las felicitaciones y bueno, este programa tan necesario. Me encantó el primer programa, esperemos que podamos cumplir con las expectativas en esta otra edición. Las expectativas siempre son conocer lo que ustedes están generando, lo que ustedes están produciendo en materia de conocimiento, y en este programa especial en el cual decidimos, bueno, poner fundamentalmente el foco en la tarea de mujeres. Y tú, Rosana, yo recuerdo alguna vez que tuvimos una conversación periodística tiempo atrás, hablabas en este campo de la infertilidad de las parejas, como muchas veces se cargaba sobre la mujer algo que en definitiva tenía mucha menos investigación en los hombres, ¿no? Que es, bueno, ¿por qué una pareja se considera infértil y dónde estaban las razones? Y allí, bueno, venís dedicando años de trabajo. Sí, es verdad, Gustavo, es llamativo porque, bueno, soy una mujer trabajando en infertilidad masculina. Primero de todo quería comentar de repente lo que es la infertilidad, que es una condición que se ha vuelto muy frecuente. Se piensa que hay como 10 o 15% de las parejas que intentan concebir que van a tener dificultades para hacerlo. Es un número bastante importante. Y dentro de ellas, la proporción en la cual encontramos un factor femenino es más o menos un 30%, un masculino 20 o 30% y factores combinados también un 20%. O sea que el hombre en sí también aporta esta condición más o menos un 50%. Me parece interesante aparte ver que es una enfermedad o una condición, yo no sé si llamarla enfermedad, que abarca a dos individuos y que bueno, claro. Se habla de infertilidad de pareja. Creo que eso es un concepto que tenemos que manejar, porque si no uno de los dos focos queda como muy cargado, claro, con la responsabilidad y en realidad de este problema, ¿no? Claro. Y en realidad es una combinación de factores muchas veces lo que genera
ese alto porcentaje del que yo te comentaba, ¿viste? Está bien. Y puede sonar curioso cómo compartimos este espacio de entrevista con dos investigadoras que a priori pueden estar trabajando en áreas tan diferentes. Sin embargo, han tenido unos cuantos proyectos en los cuales se han encontrado, y además lo que tú explicabas, Martina, la generación incluso de algunos animales que sirvieron de modelo para avanzar en estas investigaciones. En general, en estos años, hablabas del 2014 que comenzaron a trabajar con CRISPR, entre proyectos propios y ajenos, no te pido un número exacto, pero hablamos de decenas, de centenas. ¿Qué es lo que ¿Cuánto conocimiento se puede generar a partir de que ustedes aprendieron e incorporaron esta técnica? Y hablamos capaz que de más de 20 modelos animales entre ratones, y nosotros también trabajamos con ovejas, claro, con animales de producción, en colaboración con otro grupo, el Instituto de Reproducción Animal de Uruguay. Cerca de 20 modelos diferentes que hoy en día están siendo utilizados, y se ha publicado información científica interesante con respecto a esos modelos. De ese modelo de ovinos del que hablabas, tal vez fue el que más noticia tuvimos porque fue justamente un hecho informativo de amplia difusión. La posibilidad de ver no sé si el nombre es una raza de oveja, tal vez no sea la manera de describirlo, pero en definitiva el animal más cercano a la perfección, con excelente cantidad de carne y una lana ultra fina como no se da o no conocíamos hasta ahora, saltando tal vez años de selección genética natural en un proceso de laboratorio. Sí, exacto. Ese modelo fue súper interesante porque, apenas salió la herramienta CRISPR, fue uno de los primeros que probamos. Fue uno de los primeros en el mundo de modelos de animales de producción genéticamente editados con CRISPR, el nuestro, el de las ovejas. Y en ese caso lo que hicimos fue generar ovejas que se llaman doble músculo, editando un gen, el de la miostatina, silenciando ese gen en la oveja y haciendo que una oveja que principalmente se dedica a la producción de lana, como es la merino super fino, con esta edición extra que nosotros le incorporamos al embrión, lograr además tener más masa muscular, algo que la raza originalmente no tiene. Antes de volver a preguntar una cosa que quiero hablar con Rosana, pero me dejaste en un punto. Hace un rato hablaste de que hay un límite que está marcado casi por la imaginación. Y por otro lado estás hablando ahora de potencialidades productivas. Esta técnica, en un país como el nuestro, donde tanto la ganadería como la agricultura son de las principales fuentes de ingreso, ¿cuál es el potencial? El potencial que tenemos hoy en día es muy grande, la verdad, con los investigadores de aquí, nacionales. Y además te puedo decir que tranquilamente que estamos al mismo nivel de otros institutos a nivel internacional. Trabajamos mucho en colaboración con ellos, trabajamos con institutos en China que hacen estos mismos modelos, con el Instituto Roslin en Edimburgo, con el MIT en Estados Unidos. O sea, trabajamos mucho en colaboración con ellos y como te decía, estamos al mismo nivel y el potencial que tenemos es muy grande. Tenemos todas las herramientas acá, tenemos el conocimiento. Después, hay un límite ahí entre lo que es investigación básica y aplicación en producción animal, que hay que trabajarlo y hay que explorarlo, porque también hay reglas. Uno no puede estar liberando animales editados genéticamente al ambiente si no hay una reglamentación clara al respecto. Claramente no eres tú la primera línea de interlocución con los productores, pero el sector tradicional, ¿con qué cara mira esto? Muchos con expectativas, la verdad, se han acercado algunos productores después de que se conoció la noticia de estas ovejas, interesados en poder explotar la raza. Y como te decía, después, si uno lo quiere llevar a nivel de producción animal, hay que trabajar en el campo de la regulación nacional, que yo pertenezco también, estoy asesorando a una comisión nacional que regula este tipo de, más que nada en plantas, de eventos editados genéticamente, y es un camino que tenemos que recorrer. Pero hay interés y son animales en sí que no tienen ningún tipo de introducción de ADN exógeno, como hablábamos más temprano, con lo cual la regulación debería ser mucho más sencilla. Vuelvo a Rosana por un minuto. ¿Qué es lo que en este tipo de prácticas, qué es lo que nos enseñan los animales o para qué modelo se puede plantear en animales como para poder trabajar y descubrir en materia de infertilidad de la pareja? Bueno, las posibilidades la verdad que son infinitas, como decía Martina, en realidad la capacidad de generar
mutantes en animales es mucho menos restringida, obviamente, de lo que puede ser en otras especies, sobre todo en las especies, digamos, de tipo de laboratorio, ¿no? Entonces, el hecho de poder editar el genoma de una forma mucho más fácil de lo que se hacía antes, permite obviamente tener modelos animales en los cuales, o sea, falta de repente alguna proteína que le da motilidad a los espermatozoides, o sea, yo he trabajado hace unos años con un modelo de ese tipo, desde editar ese tipo de regiones del ADN hasta cualquier otro tipo de situaciones en las cuales produzca infertilidad en el modelo, y entonces de alguna manera uno puede estudiar ese modelo y ver si eso puedes trasladarlo hacia lo que podría ser la explicación de algunas de las patologías humanas. Muchas veces también es bueno como para utilizarlo para probar ese tipo de modelos, para probar fármacos, para probar unas nuevas invenciones que obviamente por razones éticas y legales deben hacerse en modelos experimentales. Está bien. Tú estás cerrando, Rosana, por este tiempo, una investigación que tuviste en marcha durante un año y pico, vinculada justamente, ¿no?, a conocer algunas razones propias que, bueno, traten de reducir esto. Repetime la cifra, dijiste que entre un 15% de las parejas de nuestro país tenían problemas de fertilidad. Sí, o sea, estas son las cifras más o menos que se manejan mundialmente, pero en nuestro país los estudios que se han hecho se mantienen las cifras de los países desarrollados. Es como que heredamos todo ese aspecto muy similar a los países desarrollados, probablemente por los grupos etarios, además, en los cuales está compuesta nuestra población, y donde, bueno, se ha visto a través de, sobre todo de las técnicas y de los laboratorios de reproducción asistida, como mucha gente busca la paternidad, la maternidad cada vez más tarde, y eso, bueno, genera un aumento en la infertilidad y en los problemas de infertilidad, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiene que ver en todo esto? Muchas veces se piensa en factores fisiológicos. ¿Cuánto tiene que ver a veces lo que pueden ser condicionantes de estrés, cansancio, problemas exógenos? Creo que también allí hay números que son potentes, ¿no? Sí, justamente nosotros hemos trabajado en algunos aspectos que tienen que ver con lo que es sobre todo el diagnóstico en el hombre. La mayoría de la forma de diagnosticar la infertilidad en una pareja no es fácil. Hay algunas técnicas que se aplican, entre ellas lo que, en el caso del hombre, lo que más se estudia es el espermiograma, pero el espermiograma, o sea, es el análisis del semen, de los espermatozoides en el semen, de las células, de los gametos masculinos, pero ahí es donde está un poco lo que tú dices, está muy influenciado por un montón de factores. Entre esos factores, bueno, las propias condiciones de vida de la persona, del individuo, el estrés al que está sometido, el cigarrillo, la obesidad, un montón de factores que pueden alterar esos parámetros que nosotros manejamos en los espermatozoides. Nosotros lo que hemos trabajado mucho es en tratar de conseguir algunas índices que nos puedan explicar mejor que los tradicionales que se utilizan en un espermiograma clásico, que puedan explicar mejor entonces cuáles son aquellas personas que pueden tener más problemas para concebir o para tener hijos. Y en eso nos hemos focalizado en lo que es el estrés oxidativo, los radicales libres, como se conoce, a través bueno, este es un trabajo que en realidad está hecho por mi laboratorio, pero en colaboración o al mismo tiempo con parte del grupo de CEINBio, que es el Centro de Investigaciones Biomédicas. Esta parte está liderada por Adriana Casina, y que tiene mucha experiencia en el trabajo de un organelo que supongo que a la gente le suena, que es la mitocondria. No sé si estoy hablando, hasta ahí, creo que de libro de liceo, pero bueno, todos sabemos que las mitocondrias, bueno, producen la energía necesaria para todos los fenómenos que nosotros trabajamos,
o todos los fenómenos celulares. Y bueno, entonces a nosotros nos interesó estudiar un poco más cómo trabajaban las mitocondrias de los espermatozoides. Y las mitocondrias, probablemente poca gente lo sabe, pero también hacen o generan en su trabajo de generar energía, generan estos radicales libres que se han puesto tan de moda. Y bueno, nosotros nos hemos centrado un poco en entender ese tipo de fenómenos para de repente poder no solo diagnosticar infertilidad o entender más sobre el fenómeno, sino también de repente aplicar algún tipo de tratamiento a las personas que detectamos en los cuales estos fenómenos son más importantes, ¿no? Está muy bien. Rosana, vamos cerrando por aquí contigo, aunque en realidad creo que podríamos seguir otro bloque similar solo con esta parte de la conversación, pero te agradecemos muchísimo tu participación y bueno, creo que más adelante seguramente tendremos una segunda sección, un lado B de esta charla. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Gracias a ti de nuevo. Muy amable. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao, Martín. Chao. Y por aquí en Estudios, Martina, también, ya cerrando, pero me quedo con esta idea, ¿no? Un modelo de investigación que puede tener también una pata en un país productivo, otro modelo de investigación que puede mejorar la vida de quién sabe cuántas parejas que no encuentran tal vez una salida para su deseo, bueno, de convertirse en familia. Pequeñas muestras de las cosas que se ponen arriba de vuestras mesas en los laboratorios de Uruguay. No es poca cosa. Sí, interesante. Modelos de obesidad, todas patologías que afectan hoy al ser humano de forma muy grave y que está bueno poder trabajar en ellas como para poder aportar lo que nosotros hacemos y conocemos y mejorar la salud humana y la salud global, digamos. Martina Crispo, muchas gracias por acompañarnos también esta noche. Bueno, gracias por la invitación y éxitos con la continuidad del programa. Bueno, muchas gracias.